Sumarse a la conversación utilizando el hashtag Cumbre Gobierno Abierto. También podrán consultar en cualquier momento el programa de esta segunda jornada de la cumbre accediendo al QR que se encuentra en sus brazaletes. Como ya les comentábamos, esta charla estará a cargo de Luis Fernando García Muñoz, director ejecutivo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Para este evento, el ponente contará con 10 minutos en los que podrá exponer el tema. Seguido, contaremos con un espacio de 10 minutos para preguntas y respuestas. La temática por tratar, como ya decíamos, se llama ¿Podrían espiarme por medio de mi celular? Dicho esto, quisiera ceder la voz a nuestro ponente. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Mi nombre es Luis Fernando García, soy director de R3D, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, que para quienes no nos conocen, somos una organización que se dedica a la defensa de derechos humanos en el entorno digital, para lo cual hacemos investigación, incidencia, litigio y comunicación para tratar de defender derechos humanos como la privacidad, como la libertad de expresión y en general todos los derechos humanos en la manera en la que interactúan con las tecnologías digitales. Como parte de nuestro trabajo, por ya casi o más de 9 años, hemos dedicado gran parte de nuestro esfuerzo a tratar de documentar la manera en la que el Estado principalmente adquiere y utiliza tecnologías digitales para invadir la privacidad de las personas. Y hay muchas maneras en las que desafortunadamente el Estado tiene la capacidad de invadir nuestra privacidad y desafortunadamente usualmente abusa de ella, de esas facultades. Hablaré y llegaré al tema, digamos, que todo el mundo más o menos tiene más presente, que es, por ejemplo, tecnologías como Pegasus, que son tecnologías muy invasivas, muy poderosas, pero que también a muchos de ustedes pueden parecerles lejanas y pueden decir, bueno, a mí no me van a espiar con Pegasus, yo no soy un periodista, una persona defensora de derechos humanos, un activista, pero es importante entender que hay otras maneras en las que el Estado y también actores privados, también delincuentes informáticos y también otros actores podrían utilizar las tecnologías digitales y el hecho de que tenemos un teléfono móvil para intentar invadir nuestra privacidad y generarnos algún daño reputacional, económico o incluso un daño a nuestra integridad física y nuestra vida. Antes de llegar a Pegasus y todo lo que hemos encontrado, es importante que entendamos que nuestro teléfono, por el simple hecho de tenerlo, está en constante comunicación con torres celulares, por ejemplo. Y a partir de de la sola pertenencia de un teléfono móvil que tenemos con nosotros casi todo el tiempo, generamos información que se almacena y se genera y se almacena en diversos lugares. Por ejemplo, por disposición de la Ley Federal de Telecomunicaciones, algo en lo que nosotros no estamos de acuerdo, por ejemplo, y que en muchas partes del mundo se considera violatorio del derecho a la privacidad, por ejemplo en la Unión Europea, las empresas de telecomunicaciones están obligadas a conservar un registro de comunicaciones de 2 años hacia atrás. Es decir, hoy su empresa de telecomunicaciones, sea la que sea, tiene en un servidor un registro de sus comunicaciones. ¿Quién se comunicó con quién? Si fue por texto, si fue por llamada, si fue una comunicación de datos, la fecha, hora, duración y la localización geográfica del momento en el que estaban teniendo esa comunicación. Quienes hemos tenido acceso a ese tipo les llaman sábanas, podemos desprender de ahí un montón de información. Uno puede decir, bueno, pero no saben el contenido de mis comunicaciones. Pero el análisis de esos metadatos de comunicaciones permite inclusive desprender información todavía más sensible. Y les voy a dar un ejemplo. Si intervinieran en una llamada y no saben quién está llamando a quién, ni cuándo, ni desde dónde, y les dijera, gracias por la cita. Es lo único que tienen. ¿Qué sabrían? Pues que una persona hizo una cita con una persona. Pero si analizan los metadatos de las comunicaciones de esa persona, sabrían que esa persona hizo una cita o sabrían que esa persona habló con una persona a un teléfono asociado a una clínica, por ejemplo, para llevar a cabo una interrupción del embarazo. Y que 5 días después ese teléfono se conectó a la hora de la cita que estaba pactada
desde la torre celular más cercana a esa clínica antiaborto, por ejemplo, o más bien para interrumpir el embarazo. Y en ese sentido se puede desprender y saber más por el solo hecho de monitorear y de analizar las comunicaciones y en particular la localización geográfica de las comunicaciones que están almacenadas. Y no están almacenadas solamente las comunicaciones de una persona, de 100 personas, de algunas personas sospechosas de haber cometido un delito, sino están las comunicaciones de todas las personas siendo almacenadas, de casi 100 millones de usuarios de telefonía móvil. Desafortunadamente, no tenemos suficientes estadísticas e información, como la teníamos hasta hace unos años, respecto de cuántas veces se accede a estas bases de datos. Pero en 2016 y 2017 teníamos ciertas estadísticas que se generaban por virtud de una disposición del Instituto Federal de Telecomunicaciones que misteriosamente eliminó sin dar ninguna explicación de por qué. Tal vez porque los datos que nosotros conseguimos y publicamos eran bastante escandalosos, en el sentido de que en un lapso de un año documentamos, según estadísticas reportadas por las propias empresas de telecomunicaciones, que 115,000 solicitudes habían sido realizadas por autoridades para acceder a estos datos. En gran parte de ellos sin autorización judicial, y en prácticamente el 100% de las solicitudes la información era entregada, inclusive autoridades que ni siquiera tenían facultades para obtener esta información. Y eso es solamente lo que fue reportado y lo que fue, digamos, expresado en esos reportes. La realidad es que es bastante común conocer y está bastante documentado por bastantes historias reportadas por los medios, que no es tampoco muy difícil corromper a funcionarios de las empresas de telecomunicaciones para obtener acceso a esa información de manera ilícita. Y con esa información también se puede utilizar de muchas maneras para intentar cometer delitos en nuestra contra y para intentar manipularnos de otras maneras. Y esa es solamente una de las técnicas de investigación que hemos documentado, la recolección y el acceso a estos metadatos de comunicaciones que están, por el solo hecho de estar almacenados ahí, corren el riesgo de ser accedidos de manera ilícita y constantemente lo hacen, además de que son entregadas a autoridades que muchas veces no tienen facultades y que desafortunadamente también muchas veces se encuentran coludidas con la propia delincuencia, por lo que representan un grave riesgo. Pero existen otras tecnologías que hemos documentado desde R3D que autoridades han adquirido y utilizan de maneras opacas, ilegales en muchas de ellas, pero que existen. Como les decía, nuestros teléfonos se están comunicando con unas torres celulares, que hay torres celulares digamos, por toda la ciudad, y hay una tecnología que en inglés le llaman IMSI catchers, nosotros les llamamos antenas falsas, en las que hemos documentado que un número importante de autoridades en el país han adquirido estas antenas falsas con las que recolectan información de todos los teléfonos que están alrededor, incluyendo datos que identifican al teléfono y que también pueden llegar a intervenir comunicaciones como mensajes de texto, por ejemplo. Estas torres celulares, por ejemplo, hay una investigación que documenta que en el centro histórico de la Ciudad de México están desplegadas un número importante de estas antenas falsas, con lo cual, por ejemplo, todas las personas que acuden a una marcha en el centro histórico, tú puedes saber los números telefónicos de todas las personas que acudieron a esa marcha. Hay un antecedente, por ejemplo, en Ucrania en 2014, cuando había protestas en contra del gobierno, en donde de repente, cuando había protestas muy importantes, a todas las personas que estaban en la marcha en Kiev les llegó un mensaje SMS que decía: sabemos que estás en la marcha y si no te vas a tu casa vas a ser perseguido por sedición o por un delito, etc. Entonces, otra tecnología con la que pueden espiarnos ilegalmente, porque no está regulada de ninguna manera esa práctica, es una vigilancia masiva que no, digamos, interviene en las comunicaciones de todas las personas que están alrededor, más porque pases por ahí, no es dirigida, no menos se obtiene una autorización judicial para utilizarla, y eso lo hemos documentado de manera muy amplia. Y luego están las tecnologías de intervención de comunicaciones más sofisticadas como Pegasus. Hemos documentado otras tecnologías u otras marcas de este tipo de malware o de spyware de vigilancia, como previamente las de una empresa italiana que se llamaba Hacking Team, que paradójicamente fue hackeada y todos sus correos y documentos internos fueron hechos públicos, y de ahí supimos que México era el principal cliente
de esa empresa y que tenía la mayor cantidad de clientes en todo el país. Y se demostró también que eran utilizadas esas tecnologías para espiar a periodistas, a opositores políticos en varios gobiernos, el gobierno de Puebla, el gobierno de Jalisco, el gobierno de Baja California, de todos los colores y sabores de partidos políticos que pudieran imaginarse, había eso. Y posteriormente, como es probablemente el caso más famoso que existe en México, es el caso de Pegasus. Pegasus es una tecnología desarrollada por una empresa llamada NSO Group, que es un malware, un programa de computadora que se instala en un teléfono y que permite el acceso total a toda la información de ese teléfono. Permite, una vez que es infectado un teléfono con Pegasus, permite al atacante conocer no solamente las conversaciones de voz, de chats, contactos, fotografías, todo lo que está almacenado en el teléfono, todo lo que se teclea en el teléfono, la localización geográfica en todo momento, o incluso se permite prender la cámara y prender el micrófono sin que tú te des cuenta. En 2017 hicimos una serie de publicaciones que llamamos Gobierno Espía, con las que demostramos que un número muy importante de periodistas, de personas defensoras de derechos humanos, de activistas e incluso hasta de científicos habían sido espiados con Pegasus durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Con el tiempo hemos documentado, y para ello nos han servido mucho las herramientas de acceso a la información y el INAI en ese sentido. Hemos obtenido y documentado y publicado información sobre quiénes tenían Pegasus en ese momento. Y las 3 agencias que tenían Pegasus en el gobierno de Peña Nieto eran el entonces CISEN, hoy Centro Nacional de Inteligencia, la entonces PGR, hoy Fiscalía General de la República, y el Ejército Mexicano. De hecho, como se publicó el martes en el New York Times, el Ejército fue el primer cliente de Pegasus en todo el mundo y ha sido el cliente que más ha usado Pegasus en todo el mundo. Y es en este gobierno, así como inició siendo el primer cliente desde el gobierno de Felipe Calderón, continuó durante el gobierno de Peña Nieto y hoy es el único cliente de Pegasus en México. Y como hemos documentado en diversas investigaciones que hemos denominado Ejército Espía, que pueden visitar en ejercitoespía.mx, hemos documentado cómo el Ejército ha utilizado Pegasus para espiar a periodistas como Ricardo Rafael, un periodista del medio digital Animal Político, defensores de derechos humanos como Raimundo Ramos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y recientemente también al Centro Miguel Agustín Pro Juárez, que había ya sido espiado en el gobierno de Peña Nieto. Nosotros también acompañamos legalmente a muchas de las víctimas de Pegasus en México y hay una carpeta de investigación abierta desde el año 2017 que no ha prosperado, casi 6 años de investigación sin que se haya verdaderamente dirigido la investigación a identificar a los autores intelectuales y materiales del espionaje con Pegasus en el gobierno de Peña Nieto. Advertíamos cuando llegó el nuevo gobierno que la impunidad y la ausencia de reformas podía provocar la repetición de los hechos y desafortunadamente tuvimos la razón porque se han repetido los hechos de manera muy literal. La misma persona de la misma organización del Centro PRO, en este caso, quien es su director ahora, Santiago Aguirre, fue espiado en el gobierno de Peña Nieto y fue espiado en el gobierno de López Obrador en fechas muy vinculadas al trabajo del Centro PRO en la defensa de derechos humanos, como el caso Ayotzinapa. Ellos representan a familias de los desaparecidos de Ayotzinapa y en fechas cruciales de la publicación de informes del GIEI, de la renuncia del fiscal especial, de la cancelación de órdenes de aprehensión de 21 militares que habían sido obtenidas por el entonces fiscal especial, que habían sido canceladas, y en esas fechas estaba siendo espiado el Centro PRO. Ahora, ¿por qué nos debería de importar? Alguien podría decir, bueno, yo no soy periodista, no soy persona defensora de derechos humanos, es muy poco probable que a mí me ataquen con Pegasus. Y eso es probablemente cierto. Sin embargo, yo les invitaría a que reflexionemos sobre la importancia y cómo nos afecta de muchas maneras, aunque no nos espíen a nosotros directamente. Porque cuando se espía a periodistas y se espía a personas defensoras de derechos humanos, el objetivo es frustrar el trabajo que hacen. Y el trabajo que hacen los periodistas y que hacen las personas defensoras de derechos humanos es un trabajo que nos beneficia a todos y que es fundamental para una democracia. Sin el trabajo que hacen no nos enteraríamos de los casos de corrupción, de las violaciones a derechos humanos y de muchas cuestiones de interés público que tenemos derecho a saber. Cuando se ataca a periodistas y se ataca a personas defensoras de derechos humanos, se ataca también nuestro derecho a saber. Además, los invitaría a reflexionar sobre lo peligroso que es que existan en nuestro país entidades, sobre todo el Ejército con tanto poder, con la capacidad de utilizar herramientas tecnológicas tan potentes y poder utilizarlas para chantajear y extorsionar a quienes detentan y toman decisiones públicas.
Hay un diputado que también fue espiado con Pegasus, ¿no? El presidente actual fue espiado con Pegasus en el gobierno anterior y no sabemos quién lo espió y no sabemos qué le encontró y no sabemos si lo están extorsionando o lo están chantajeando, y por eso toma decisiones tan erráticas e incomprensibles como las que estamos viendo en las últimas semanas. Y eso es una amenaza directa a nuestra democracia y a nuestra posibilidad como sociedad de organizarnos y de participar y de tener decisiones y de que sirvan nuestras instituciones. Si están siendo manipuladas por entes que espían y manipulan y extorsionan a quienes toman las decisiones, pues ese es un grave problema para nuestra democracia. Y finalmente diría que aunque el despliegue de estas tecnologías es muy cara y por eso no se puede desplegar masivamente ante la población, existen otras tecnologías, como ya mencioné, y más, que están empezando a ser desplegadas, como las cámaras de reconocimiento facial en el espacio público y como otras tecnologías que sí nos amenazan. Inclusive si no tuviéramos teléfono, no hay manera de escapar ese tipo de vigilancia a menos de que la resistamos como sociedad. Es una disputa política, jurídica, social, cultural, el evitar que vivamos en una distopia autoritaria, como desafortunadamente en algunos países del mundo ya es una realidad. La sociedad está totalmente vigilada y eso condiciona nuestra libertad y modifica nuestra conducta, ¿no? Muchas gracias. Te agradecemos, Luis Fernando, por tus valiosas aportaciones y ahora procederemos a la sección de preguntas y respuestas con las personas participantes en este Lightning Talk. Por lo que les comentamos que si alguien desea hacer alguna pregunta, puedan levantar la mano para compartir el micrófono con ustedes. Mi pregunta es, buenas tardes, sobre las antenas del 5G que se decían que se estaban instalando en distintas partes de las ciudades y de los estados, que también esas son las que nos están vigilando, las famosas aplicaciones de la 5G. Bueno, las antenas no te vigilan per se. Sin embargo, las redes, ¿no? Claro, sin embargo, la tecnología 5G sí supone sí tiene cierta incidencia en la capacidad que tiene el Estado y otros actores de vigilarlos, porque la tecnología 5G requiere, tiene una capacidad de velocidad mayor, ofrece una velocidad mayor de ancho de banda. Sin embargo, para que pueda ser desplegada, la distancia entre las antenas son más chicas que las antenas de 4G, pero tienen que estar tiene que haber más y hay menos espacio. Lo que eso genera es que las tecnologías de vigilancia, como las tecnologías de geolocalización o los datos conservados que son almacenados y generados por la propia operación del servicio de telefonía móvil, tienen más precisión. Antes, en una zona urbana como la Ciudad de México, ya de por sí eran bastante daban una indicación de localización bastante precisa. Pero en zonas más rurales, la distancia entre una antena y una antena puede ser de 100, 200 metros. Y el dato de localización pues, podía no ser tan preciso y generar un dato que protegía un poco más tu privacidad porque, saben dónde estabas, en qué ciudad y en un radio de 200 metros, pero no exactamente en dónde. Las antenas 5G sí permiten, inclusive en un edificio alto, saber en qué piso, etcétera. Pero las antenas 5G per se pues no son las que te vigilan, sino que por el diseño de la propia tecnología hacen que otras tecnologías de vigilancia puedan ser más precisas y puedan representar un riesgo mayor en caso de que esas tecnologías no sean utilizadas de manera adecuada. Es importante mencionar, nosotros no decimos que no deba existir ninguna autoridad que tenga posibilidades de intervenir comunicaciones o de utilizar tecnología para investigar y combatir, por ejemplo, delitos. Sin embargo, la regulación actual es totalmente deficiente porque no permite tres cosas que para nosotros son fundamentales. La primera, no previene abusos. No tiene en su propio diseño, ni tecnológico ni institucional, incentivos para que no se abuse de las tecnologías. El segundo de esos puntos es que si se llevan a cabo estos abusos, no existen medidas adecuadas para detectarlos. Y si no los detectas,
Porque, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, pero en el Código Penal es delito la intervención de comunicaciones privadas. Sí, es delito de hace muchos años. ¿Saben cuántas personas han sido sentenciadas por el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas? Ninguna. ¿Por qué? Porque es muy difícil detectarlo. Porque las personas que están siendo afectadas no saben que están siendo afectadas y eso supone un problema digamos, legal y jurídico de derechos humanos muy importante. Por eso es importante que, como decía en el segundo punto, existan mecanismos para que cuando alguien abuse, primero, tomar medidas para que no se abuse. Si se abusa, que se detecte. Y aún cuando se detecta, porque con todo el trabajo que hacemos, que logramos detectar que a tantas personas fueron espiadas con Pegasus, por ejemplo, logramos detectar, documentar con análisis forenses, con evidencia, no pasa nada tampoco. No se previene, no se detecta y cuando se detecta no hay consecuencias para nadie. Y eso es un problema de diseño institucional en el que, por ejemplo, el INAI tiene algo mucho que aportar para ser un contrapeso y un garante del derecho a la privacidad frente al despliegue de estas tecnologías y frente a una práctica reiterada e histórica de abuso y deficiencias normativas que hacen difícil la prevención, la detección y las consecuencias y la rendición de cuentas por el uso de esas tecnologías. Gracias. En otro panel se hablaba justamente del término de higiene digital en términos de los permisos que damos, en qué tan importante es checar los permisos que damos. Mi pregunta es ¿qué tan continuo y qué tan relevante es justamente checar cada cierto tiempo qué permisos damos y qué permisos terceros dan sobre nuestros datos? Claro, gracias por la pregunta. Muy buena pregunta. Yo creo que, por supuesto que es muy importante que cada una y uno y une de nosotros intentemos ser lo más, tener la mayor cantidad de seguridad digital posible en nuestros teléfonos y tener cuidado, tener buenas contraseñas, activar la verificación de 2 pasos en los servicios que nos lo permiten. Si podemos usar una VPN, voy a usar una VPN cuando usamos un Wi-Fi público como el del TEC de Monterrey, que creo que bloquea algunas cosas porque no me están funcionando algunas apps cuando estoy aquí, ni me deja conectarme al VPN, lo cual es algo problemático, pero bueno. Sin embargo, por supuesto, hagamos todo lo que podamos para protegernos, pero a mí me enoja mucho cuando, sobre todo instituciones, le dicen a la gente, tú cuida tu privacidad, es tu responsabilidad. Perdón, no le decimos a la gente, es tu responsabilidad que el agua que tomas no esté contaminada. Es tu responsabilidad que la comida que compras en el súper no tenga anthrax y te mueras. No, hay instituciones, está el Estado asegurando que no se venda medicinas apócrifas, que no haya riesgos a nuestros derechos y no le ponemos la carga a personas. Y es imposible esa carga. Hay un estudio que dice que si leyéramos todos los términos y condiciones a los que les damos acepto, dedicaríamos más de 150 días de nuestro año leyéndolos. Eso no es viable. No es razonable pedirle a la gente que proteja su privacidad. Para eso hay instituciones como los órganos garantes de protección de datos personales para proteger y tienen que ser mucho más proactivos en proteger nuestra privacidad. Más cuando estamos documentando que el Estado utiliza y abusa de tecnologías que son irresistibles. Pegasus, antes, cuando documentamos los casos en 2017, que eran casos de 2015, 2016 y 2017, en ese entonces, para infectar tu teléfono, requería engañarte, te mandaban un mensaje de texto que decía algo que te llamaba la atención para darle clic a un enlace y con eso infectar tu teléfono. Ahora ya ni siquiera eso. Hoy, un teniente coronel, ingeniero en comunicaciones electrónicas del Centro Militar de Inteligencia, pone tu teléfono en una computadora, le da enter y tu teléfono está espiado y tú no tienes ni idea de que está siendo espiado. Y no puedes hacer nada para evitarlo. Con un asterisco. Recientemente, en la investigación que publicamos este martes, se documentó que en los teléfonos iPhone hay un modo que se llama modo hermético o lockdown mode, que sí se ha documentado que logra detener ciertos ataques. Yo llevo usándolo bastante tiempo y me ha servido bastante bien. Sin embargo, la amenaza, la carrera tecnológica de quienes quieren invadir nuestra privacidad, siempre vamos a ir detrás de ellos. Es un gato y ratón.
investigadores en todo el mundo cachamos a NSO Group cómo infecta teléfonos con Pegasus y lo documentamos, y Apple nos manda una actualización y se parcha la vulnerabilidad y luego encuentran otra, y así vamos, gato y ratón. Esta es una cuestión que no se va a resolver tecnológicamente y con solamente autodefensa y autoprotección digital. Esta es una cuestión en la que tiene que haber una protección, un diseño institucional. Es una disputa, como decía, jurídica, política, cultural. Tiene que haber instituciones que nos protejan, porque es irrazonable y no está bien, es demagógico esperar que las personas puedan proteger su privacidad cuando hay atacantes, y no solamente del Estado, también delincuentes informáticos comunes con disponibilidad de tecnologías que pueden invadir la privacidad de las personas, y las personas no tienen por qué saber ser expertas en seguridad digital para poder proteger su privacidad. Ahí también tiene una responsabilidad del Estado, y nosotros hemos impulsado y seguiremos impulsando propuestas de diseño institucional, diseño normativo, que creemos que son fundamentales para que casos como los de Pegasus no se dejen de repetir, porque como no pasa nada, se repiten, y si no hacemos algo ahora, se van a repetir en el futuro. Le vayan al partido que le vayan, porque hemos documentado espionaje y corrupción, porque aparte esto cuesta un montón de dinero, y todos los contratos son con los amigos de los, o sea, lo hemos documentado. El caso de García Luna, el juicio que está en Miami, es en parte porque compró tecnologías de vigilancia que hemos documentado que se abusaron, y luego hubo actos de corrupción, pero desde Calderón, Peña Nieto y López Obrador hay espionaje ilegal. Y va a haber espionaje ilegal en el futuro del partido que sean. Imagínense el político que más miedo les dé que sea presidente o presidenta. Imagínense mañana, o el próximo sexenio o en 2 sexenios, con toda esta tecnología autoritaria desplegada. Por eso es que esto se trata de proteger a la privacidad de las personas frente a cualquier amenaza de donde venga. No es una cuestión partidista, y nosotros hemos sido consistentes en eso. Hemos documentado y publicado la corrupción y el espionaje ilegal de gobiernos de todos los partidos a nivel federal y a nivel local. Muchas gracias, Luis Fernando. Tenemos 3 minutitos para cerrar, entonces sería casi a manera de tweet. ¿Alguien tiene otra pregunta? Un minutito y 2 para responder. Muy breve. Ganamos la sociedad cuando evitamos el pan-out, pero si tú tienes una cuenta bancaria y la quieres accesar a través de una aplicación, estás obligado a identificar en dónde te encuentras. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Esa es muy buena pregunta, es otra que no me dio tiempo de comentar, pero efectivamente, cada que usamos una aplicación de banca electrónica se genera un registro de comunicaciones. Nosotros muy recientemente, justo vía el INAI, logramos acceder, yo logré acceder a lo que mi banco tiene de mí de localización, y es un montón de información. Viendo esa información puedes saber dónde vivo, dónde trabajo, a dónde voy. Mucha información válida, muy importante, y muy importante mencionarlo. La disposición legal que obliga a los bancos a recolectar esa información ni siquiera es legal. Es una disposición administrativa que la Secretaría de Hacienda hizo sin que pasara por el Congreso. Eso viola la Constitución, por ejemplo, y toda esa información se almacena por al menos 10 años, y para acceder a esa información lo puede hacer cualquier autoridad sin autorización judicial. Es totalmente inconstitucional. Nosotros justamente estamos combatiendo esas disposiciones, y hay un juicio de amparo en curso que hemos presentado, que hemos interpuesto frente a estas disposiciones y frente a estas prácticas de los bancos y de la Secretaría de Hacienda, que hizo estas disposiciones ilegales e inconstitucionales. Y así puedo ir por otros lados, y vienen otras amenazas. Viene la cédula de identidad digital, viene lo que se quiera aprobar en el registro civil. La intención de que cada que hagamos una transacción tengamos que identificarnos permite juntar todas esas bases de datos y generar un perfil de nosotros que invade nuestra privacidad. No me da tiempo de explayarme mucho más, pero les recomiendo que vean una película de Netflix que se llama Prejuicio Cifrado, por ejemplo, para que vean cómo viven en China y cómo la recolección de datos
del Estado chino a la población es potenciada y utilizada para controlar la vida de las personas. A partir de lo que compran, de lo que hacen, de cómo son vigilados, se determina si las personas qué pueden comprar, si pueden viajar, qué trabajo pueden tener. Y si creemos, insisto, que estamos alejados de todo esto y podemos, no me importa, yo no soy importante, a mí no me van a espiar, tengamos conciencia de que cada vez más hay decisiones que se toman en nuestras vidas que están alimentadas por la vigilancia que hacen de nosotros los estados y las compañías. Muchos lugares donde pedimos trabajo utilizan tecnologías de inteligencia artificial que analizan un montón de datos para definir si me van a contratar o no me van a contratar, si me van a dar un crédito o no me van a dar un crédito, cuál va a ser mi prima de salud. Y todas esas decisiones automatizadas están alimentadas por datos personales que son recolectados. Entonces, cuando damos acepto, y no es nuestra culpa, ya lo dije, no sabemos y no podemos saber que al darle acepto estamos dándole información al banco para que nos niegue un crédito, a mi empleador, a un potencial empleador para que me niegue el empleo, o a un seguro médico para que me lo niegue o me ponga una prima más alta. Y eso es un problema que las personas individuales, al leer el aviso de privacidad, no pueden ni tienen la capacidad de prever ni de resistir. Por eso es que necesitamos instituciones y normas fuertes. Y ahí yo creo que el INAI juega un papel muy grande, pero es muy importante y necesario y urgente modernizar nuestra legislación, tanto de protección de datos personales y darle también al INAI muchísimos más dientes para que nos proteja. Porque si el modelo sigue siendo tú protege tus datos, estamos en una situación de total asimetría de poder y vamos a terminar perdiendo nuestra privacidad cada vez más y cada vez más. Te agradecemos, Luis Fernando, por tus aportaciones, y ahora la comisionada Alma Cristina López de la Torre hará entrega de un reconocimiento a nuestro ponente por su participación en este Lightning Talk. Ahora los invitamos.